Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, un espacio dedicado a los jóvenes universitarios donde se analizan temas que más le interesan a la sociedad. Hoy platicaremos de mujeres víctimas de violencia, derecho a la justa indemnización por daño moral. Para platicar de este tema nos acompañan Mayagüe León, de Trabajo Social del UNAM, Esperanza Luna, de Derecho del ITAM, Pablo Martínez, de Derecho de la Ibero Puebla, y Josué Rodríguez, de Derecho de la UNAM. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Una mujer, al sufrir violencia familiar por parte de su concubino, acudió junto con su hija de 3 años a un albergue del gobierno del entonces Distrito Federal. En dicho albergue surgió un brote de varicela y la hija se contagió, por lo que la madre pidió atención médica. Los doctores del albergue, al hacer diversas revisiones, se limitaron negligentemente a solo tomar la temperatura y señalar que se mantuviera a la niña en observación y posterior aislamiento. Por otro lado, hubo omisión en brindar medicamentos. Al ver que su hija no mejoraba, sino que empeoraba, volvió a solicitar atención médica, por lo que fue internada en un hospital, pero fue demasiado tarde, ya que unas horas después falleció. Derivado de ello, la madre demandó a los médicos y a las autoridades del albergue, así como a las autoridades del gobierno del Distrito Federal por daño moral. El asunto, después de diversos juicios, apelaciones y amparos, fue remitido a la Suprema Corte, el cual resolvió otorgarle el amparo y ordenar la indemnización por 20 millones de pesos por daño moral. Hola, saludo a todos y a todas mis invitadas de este programa. Quisiera recalcar antes de empezar con el tema que es por lo menos mi primer programa en esta nueva realidad, entonces me emociona mucho tenerlos aquí, por lo menos mediante pantalla, y poder platicar y debatir un poco sobre esta sentencia muy importante de la Suprema Corte. A ver, veamos, Pablo, platícanos un poquito más sobre los hechos que yo ya comenté a los televidentes, pero pues ahondando un poquito más en ellos. Hola, gusto en saludarles a todas y a todos. Bueno, el 17 de marzo del 2004, la mamá de una menor de 3 años y un hijo de 7 meses decide acudir a las oficinas de la mujer del Distrito Federal para que se le remita a un albergue. Todo esto porque vivía una violencia constante, física y sexual por parte de su concubino, hecho por la cual la motivó a ir al albergue. Asimismo, se le advirtió de las posibilidades, de las consecuencias que tendría esto porque había un brote de varicela en dicho albergue. No obstante ello, para brindarle una protección a ella misma junto a sus hijos, decide ir a dicho albergue. Bueno, todo esto se desarrolló en abril de 2004. El niño primeramente fue el que desarrolló el brote de varicela. Luego entonces la hermana de 3 años también surge el brote de varicela en ella. Y bueno, el niño no tiene mayores afectaciones, sin embargo la niña es la que tiene mayores complicaciones en la piel por el producto de la varicela. Asimismo se le diagnostica 40 grados de temperatura y bueno, la mamá pedía constantemente la intervención para un trato correcto y un diagnóstico oportuno por parte de los médicos del albergue. Dicho lo cual no se dio, solamente se le remitió a dar un plan de vigilancia y observancia, hechos totalmente negligentes. El 13 de abril es cuando desafortunadamente la niña fallece. Bueno, para retomar también antecedentes jurídicos, fue hasta el 11 de abril de 2006 que la mamá demandó vía civil a integrantes de Sedesol, del gobierno de México, así como a los médicos del albergue. Sus pretensiones eran una cantidad no menor a 30 millones de pesos por daños morales. También exigía daños y prejuicios por 2.920 UMAS en ese entonces del Distrito Federal. Y bueno, la sentencia que emitió la jueza fue de absolver a los demandados, toda vez que no se probó un hecho ilícito. No se probó el hecho ilícito por parte de los médicos, entonces no se les condenó. Luego entonces la mamá interpuso una apelación y bueno, conoció la sala superior el marzo de 2010 y bueno, se le matizó la culpa a la madre, pero también se condenó
a los demandados por el pago de 150,000 pesos. Y bueno, no obstante a ello, la madre se duele de esta cantidad porque dice que no se traspasaron muchas cosas y también se le matizaba su culpa, como ya mencioné, un acto totalmente, bueno, que no tiene sentido porque decían y alegaban que fue parte de su culpa el no haber atendido de manera correcta a su hija y bueno, a sus hijos. Después se va a 4 amparos donde se suben las cantidades y fue hasta que llega al quinto amparo donde ya tenía una cantidad fija de 15 millones de pesos. No obstante a ella, no obstante a ello, perdón, se duele que no se hizo una correcta interpretación del artículo 1916 del Código del Distrito Federal y se vulneraban en su perjuicio el primero, 14 y 16 constitucional. En efecto. Muy bien narrados los hechos, como los dices, Pablo. Esperanza, ¿tú querías agregar algo sobre esto que dijo Pablo? Sí, en efecto. Me gustaría agregar algunas cuestiones sobre los derechos vulnerados mencionados en los artículos contemplados, es decir, el artículo primero, que se refiere a que todas las personas tenemos derecho a gozarnos los derechos, vaya la redundancia, menos en los casos que la Constitución misma lo contemple. El artículo 14, que menciona que ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y finalmente, el artículo 16, el que casi todos conocemos, el artículo al debido proceso, que también menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito por la autoridad competente y que funde y motive la causa legal del procedimiento. También refiere a que los datos personales tienen que estar protegidos por parte de las autoridades competentes, ¿no? También me gustaría profundizar un poco en la cuestión que mencionaba mi compañero respecto a la indemnización por daño moral, que incluso el gobierno del aquel entonces Distrito Federal mencionaba que, pues vaya, sí era demasiado lamentable la muerte de la chica, de la niña, sin embargo, era más importante el interés superior del gobierno, porque, por ejemplo, si hubiesen dado la cantidad de 15 millones de pesos, pues estarían vulnerando otros programas sociales, argumentos que, pues vaya, sí tienen cierto sentido, pero no es posible que comparen, vaya, un programa o dinero con la vida de una persona, siendo la vida el bien jurídico más importante e incluso el bien jurídico base para nuestro sistema, ¿no?, actual. Respecto a la cuestión que mencionaba mi compañero de que la atención médica fue negligente y demás, de hecho, dentro del derecho penal, la teoría del delito, sí menciona la cuestión de los delitos de omisión, que se refieren a que una persona haga o deje de hacer cierta cuestión. E incluso se contempla en el artículo 15 del Código Penal del Distrito Federal, o bien Ciudad de México, ¿no?, que se refiere al principio de acto, que menciona el delito solo puede ser realizado ya sea por acción o por omisión. Es decir, acción puede ser un homicidio, un feminicidio, y omisión, pues el caso de la negligencia médica que se dio en esta cuestión. Ahora bien, dentro de la teoría del delito existen principalmente dos tipos de omisiones, es decir, la omisión simple o propia y la omisión impropia, o también conocida como comisión por omisión. Dentro de la doctrina hay miles de interpretaciones y demás, pero la más sencilla de entender se divide en estas dos categorías. La omisión propia se refiere a que cualquiera puede ser el autor en primera y que pues puede ser cualquier ámbito, ¿no? Yo, por ejemplo, Esperanza, pues descuidé a mi perro y pues se lastimó la patita. O sea, cualquiera de mi familia pudo haber sido la persona encargada de cuidar al perro y demás. No hay como una responsabilidad muy grande, ¿no? Omisión impropia o comisión por omisión, sí hay una posición de garante determinada, por ejemplo, en este caso, los médicos del albergue que se les paga por parte del gobierno y que supuestamente su vocación es cuidar a las mujeres que están viviendo violencia dentro del albergue, pues evidentemente no cumplieron con su función, ¿no? Y evidentemente se dio un resultado material evidente, que resultó siendo la muerte de la menor de edad y pues derivó en una controversia litigiosa bastante interesante. Ahora bien, si bien no se les sancionó a los médicos, también se les pudo haber aplicado los diferentes fundamentos legales previstos en el Código Penal Federal,
dentro de los artículos 228 al artículo 230, que refieren a las sanciones que reciben los profesionistas que no ejercen de manera responsable su profesión y qué consecuencias pueden tener, ¿no? Llámese una suspensión temporal o una suspensión definitiva, que hagan un pago de indemnización, entre otras cuestiones. Todo esto que comentas es muy relevante y nos da un poquito más de luz sobre los temas que se resolvieron en la sentencia. Primero quisiera comentar algo al respecto de lo que dijo Pablo, de todos estos antecedentes procesales. Quisiera recalcar que, en efecto, la madre, la primera demanda que interpone la madre fue en el 2006 y este asunto se resuelve hasta 2015-2016. O sea, esta madre estuvo 10 años buscando justicia para su hija, para que le repusieran todo este tema de daño moral, porque, pues, como bien decían, fueron diversos amparos, creo que 4 o 5 con sus respectivas apelaciones, hasta que llegó a la corte, ¿no? Entonces, eso es muy relevante para tomar en cuenta, pues, a veces lo tardado que pueden llegar a ser estos procesos. Y esto lo único que causa es que revictimiza a la madre, porque pues es seguir como reviviendo ese momento de sufrimiento en el que perdió a su hija durante todos esos años peleando por tener esa indemnización. Por otro lado, como bien tú decías, Esperanza, el Estado argumenta lo de la falta de presupuesto, más bien que si indemnizaban a la madre por la muerte de su hija por los millones que pedía, ella inicialmente pedía 30 millones, pues iba a afectar otros conceptos del presupuesto del Estado, ¿no? Como por ejemplo programas sociales o algunas otras cuestiones, y eso indirectamente finalmente afecta a los contribuyentes, porque ¿de dónde sale ese dinero? Pues de los contribuyentes, ¿no? Y en eso tiene razón, de hecho, creo que el ministro Pardo hizo un voto al respecto, pero por otro lado la sentencia lo que hace, tomando en cuenta esto, es decir, a ver, tú, Ciudad de México, de hecho tienes un presupuesto especial para tus actividades irregulares, por si cometiste algún error, tienes que indemnizar o por alguna otra cuestión. Y pues este presupuesto es mucho mayor de lo que está pidiendo la madre. Entonces, tu Distrito Federal, si tienes presupuesto para poder pagarle, págale. A veces también lo que se hace es, igual supera el presupuesto que tenías para las indemnizaciones, está bien. Entonces ahí te damos chance de que lo consideres en tu próximo ejercicio fiscal, para que ahí sí le pagues a la madre lo de la muerte de su hija. Por otro lado, también es muy importante eso que dices del Estado como un garante. En esta situación, la mujer y su hija, bueno, sus 2 hijos, pero la hija es la que muere, al estar en un albergue del gobierno, custodiada por servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México, pues ellos están en una calidad especial de garantes por velar por la seguridad de la madre y pues por su salud y también de los hijos que le estaban acompañando. Entonces, pues en efecto, aquí es una cuestión especial a considerar que el Estado estaba en una situación de garante y no en alguna otra situación, como por ejemplo, pues un prestador de servicios, ¿no? Por otro lado, es importante lo que dices de los delitos de comisión por omisión, porque en efecto, por un lado, pueden reclamarse el daño moral por la vía civil, pero eso no significa que ahí acaba. La madre también, por otro lado, pudo haber denunciado vía penal a los médicos del albergue. O sea, que denuncie o que demande por una vía no hace que se excluya la otra vía. Puede hacerlo por ambas vías y eso es muy importante para que las personas sepan que acudir a una vía no te excluye de las demás. Entonces, pues todas estas cosas son muy importantes por lo que están diciendo. Ya lo estaba hablando contigo, Esperanza, sobre por qué, y quisiera hacerte esta pregunta, ¿por qué aquí se va por la vía civil y no por la de responsabilidad patrimonial del Estado? Pablo, creo que tú también querías ahí comentar algo, porque es importante. Finalmente, hoy en día se tendría que impugnar por la vía de responsabilidades patrimoniales del Estado, pero en este caso se hizo vía civil. ¿Por qué? Bueno, en primera, rapidísimo nada más, mi compañero puede profundizar más en el tema porque tiene más conocimiento pues en primera no se aplicó correctamente lo que menciona el artículo 1916 del Código Civil de la Ciudad de México,
Y también en ese entonces no existía esta ley del Estado, de responsabilidad del Estado, ya que incluso se emitió en el 2009, ¿no? Casi 3 años después de que, vaya, sucediera la muerte de la chica. Creo que mi compañero Pablo puede profundizar un poquito más lo que es o no es esta ley. Sí, exacto, como bien dices, Esperanza. Bueno, la muerte, hay que recordar, se dio el 13 de abril de 2004 y fue hasta el 31 de diciembre del mismo 2004 cuando se promulgó la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. No obstante a ello, en el Distrito Federal se promulgó esta ley hasta 2009, es decir, 5 años después. Es por eso la justificación de la vía civil y no vía administrativa, como es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Perfectísimo. En efecto, hoy en día tendría que ser la vía de responsabilidad patrimonial del Estado, pero en ese entonces pues todavía no estaba dicha ley vigente, entonces pues por eso se fue por esta vía, lo cual es importante. Por ejemplo, a veces pasan los juicios y es importante que las personas sepan ante su afectación ante el hecho ilícito que les está afectando qué vía deben de tomar, si la penal, si la civil, si la administrativa, si la de responsabilidades patrimoniales del Estado, que vaya, es una parte de las responsabilidades administrativas también, pues es muy importante para que la gente pueda acudir y tener un acceso efectivo a la justicia. Por otro lado, ya vamos a entrar en materia sobre el daño moral. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿qué es el daño moral? ¿Por qué la madre está reclamando esta indemnización por daño moral? No sé quién guste responder. A ver, yo. Vale, vale. Bueno, existe un daño moral porque hay un menoscabo, si bien no es un menoscabo de patrimonio físico de la persona, es un menoscabo en su estado físico o en su estado sentimental, en su estado mental. Entonces, la madre, al haber sufrido violencia por parte de su concubino y aparte el estar sufriendo por la pérdida de su hija a causa de la negligencia de las autoridades de la Ciudad de México, pues bien, si bien le están menoscabando su proyecto de vida, su daño es personal, o sea, es interno en sus sentimientos como persona y como ser humano. Por eso se está hablando de un daño moral. En efecto, bien lo mencionas. El moral tiene que ver con los bienes no patrimoniales. Se está afectando un bien no patrimonial que tengo, ya sea mi salud psicoemocional, ya sean mis sentimientos, ya sea mi honor, ya sea mi vida privada. Pero ojo, que se trate de bienes afectados de naturaleza no patrimonial no significa que no pueda tener consecuencias patrimoniales. Y aquí ya hablamos de la cuantía de dinero de este daño y porque pues algo sentimental se traduce en algo pues material, que es el dinero. Por otro lado, también quisiera mencionar, aquí es importante establecerlo, que el daño moral siempre se va a causar por relaciones extracontractuales. No es una cuestión que tú puedas fijar en un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios, ¿no? Si dañan mi moral, entonces va a tener que pagar tanto. No, finalmente surge de una relación extracontractual. Si alguna persona con la que yo no tengo una relación jurídica contractual llega a afectarme en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mi honor, en mi vida privada y demás, pues ahí ya puedo solicitar indemnización por daño moral. No sé si quieran agregar algo más sobre el daño moral porque es sumamente importante. A ver, vamos primero con Mayagüel. Pues sí, yo creo que quizás lo que puede causar conflictos es justamente el término moral, porque muchas veces quizás para personas que no estemos tan relacionadas con el derecho, o incluso aunque sí, el concepto de moralidad es algo muy de la religión, ¿no? Judio-cristiano, que tiene que ver con cosas que quizás muchas personas pueden creer que no se pueden, que no se puede llegar justo como lo mencionas, ¿no? Un patrimonio, porque es algo que dices, bueno, para mí, por ejemplo, ¿cuánto vale mi dignidad? Para otra persona, ¿cuánto vale la suya? Entonces, quizás eso puede causar conflictos, pero justo como lo mencionas, pues la ley establece, ¿no? Que esto, pues finalmente también podríamos decir que atenta contra la dignidad de las personas, que también viene como parte de sus derechos, ¿no? Tienes que salvaguardar la dignidad como seres humanos, como personas, como hombres, como mujeres, depende cómo sea la violación que tuviste.
a tus derechos. Entonces, pues es como esto, ¿no? Y finalmente, la Ciudad de México, aunque es una institución que tú puedes decir, bueno, ¿cómo una institución puede afectarte? O sea, ¿a quién voy a denunciar si es una institución? Pues era la encargada de esos albergues. Entonces, por ejemplo, en la sentencia sí decía como de, pues es que no podemos pagar porque, etcétera, etcétera. Y algunas personas podrán decir, no, es que las personas responsables fueron las personas médicas que atendieron. El gobierno no tenía nada que ver, entonces es ajeno, ¿no? Pero finalmente el gobierno es quien tenía que encargarse de esos albergues y era quien se supone que debe tener, quien debe cuidar cómo es. Cualquier organismo o institución tiene que tener un cierto, tiene que tener un organigrama, ciertas formas de cómo proceder. Entonces, esas albergues tuvieron que tener un protocolo de emergencia de salud. No nada más, o sea, no puedes abrir un albergue y decir, bueno, lo abro y ya. No, si hay una emergencia de salud que se supone que hay que proceder, sobre todo la varicela, que es la enfermedad que tuvieron, es algo que se contagia mucho y entonces normalmente esas personas se ponen en cuarentena. Entonces, si estaban en cuarentena, no deberían haber estado en cuarentena, deberían tener cierto tratamiento. Entonces, finalmente, la institución no procedió de la forma correcta y también tendrías que ver por qué la institución no cuidaba a estas personas médicas, por qué tenía estas personas médicas que actuaban de esta forma, ¿no? Entonces es como un todo, o sea, no es nada más decir como solo una persona tuvo la culpa, ¿no? Sí es como un sistema entero y finalmente alguien tiene que ser responsable, que era la Ciudad de México porque es digamos, el responsable de más arriba y era el organismo, la institución encargada de todo eso. De esto que comentas, Mayagüel, porque en efecto es una cuestión que aborda la sentencia, ya que en el derecho hay algo llamado responsabilidad subsidiaria, ¿no? Entonces, si una persona responde hasta donde sus capacidades le permiten. Por ejemplo, obviamente los doctores no tenían la capacidad económica para pagar los 20 millones de pesos a la persona, entonces ahí entra subsidiariamente el gobierno de la Ciudad de México porque también es responsable, pero es un responsable aquí subsidiario. Si quieren, ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto porque es súper interesante. También se me hace muy interesante lo que decías del concepto de daño moral, porque la moral, el concepto moral o la moralidad viene de una concepción judío-cristiana. Y aquí quisiera hacer una precisión porque casi todo el derecho civil, por lo menos en México y en los países latinoamericanos, viene de concepciones judío-cristianas, porque en sí vienen de un código napoleónico y el código napoleónico adopta mucho las cuestiones de Roma. Entonces, pues ahí se van juntando todas estas cuestiones religiosas que las vemos hoy en día escritas en nuestro derecho, lo cual se hace muy interesante. Hemos terminado con este primer bloque. Regresando vamos a abordar todos estos temas que están en suma muy interesantes. Esto es Derecho a Disentir. Yo soy Jimena Jiménez. Hemos terminado el primer bloque, pero estamos de regreso. Regresamos a este capítulo de Derecho a Disentir, donde estamos hablando de un tema muy, muy importante, que es la justa indemnización por daño moral, que es un tema derivado en sus inicios por una cuestión de violencia doméstica o de violencia familiar, pero vamos a tocar más adelante ese tema. Estamos de regreso con ustedes. Josué, ¿querías comentar algo sobre los temas que estamos hablando antes de irnos al corte? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Jimé. Quiero agregar para que pues, nuestro público también sepa que no solo México se rige por las leyes que en nuestro país se emiten, sino también por tratados internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Esto gracias a nuestro artículo 1 constitucional. Dicho esto, hay que aclarar que las autoridades de la Ciudad de México no le dieron observancia a la Convención sobre los Derechos del Niño, debido a que era la responsabilidad de estas autoridades sanitarias y, bueno, del albergue, el brindarle la atención y proteger su integridad física, emocional de los niños, ¿no? Entonces, vemos la negligencia que existe y las omisiones de la observancia tanto de los ordenamientos jurídicos nacionales como de los tratados internacionales del cual México es parte y todas las autoridades tienen que observar. En efecto, eso es muy importante. Porque, digo, para que la gente lo sepa, si no es que ya lo sabe, el único parámetro normativo en México no son las leyes mexicanas, sino también los tratados internacionales. Y aunque no estén recogidas en leyes internas, se tiene que atender esos tratados internacionales por el simple hecho de que el Estado mexicano los firmó y posteriormente los ratificó.
en materia de derechos humanos. Ojo, esto únicamente habla en materia de derechos humanos. Pero sí, es muy importante y este es un criterio que viene desde la contradicción de tesis 293-2011, donde se tuvo que decir expresamente desde la Corte que los tratados internacionales entraban en el parámetro de regularidad constitucional y que eran obligatorios para el Estado mexicano, así como también se debían observar todas las sentencias de la Corte Interamericana, independientemente de si el Estado mexicano o no fuera parte de esa sentencia. Eso es muy importante lo que dices, Josué. Pablo, tú querías comentar algo, dinos. Sí, así mismo lo que comentaba mi compañera Mayuel anteriormente al corte es del daño moral, ¿verdad? Bueno, tenemos que entender el daño moral en dos sentidos, en sentido amplio y en sentido estricto. En esta ocasión lo que nos interesa es el sentido estricto, que es decir, las consecuencias que deriva toda la muerte de la hija, de la madre. Y bueno, esto trae un sinfín de consecuencias psicoemocionales a la madre. Y bueno, esto es muy interesante, ya que en ninguna parte de todas las sentencias anteriores, todos los antecedentes jurídicos, procesales anteriores, no se tocó en ninguna parte los gastos devengados y por devengar de la madre, es decir, los gastos que incurrió para asistir a atención psicológica, psiquiátrica, si ese era su deseo, y bueno, también el gasto que se iba a hacer para en un futuro ir, esto hay que entenderlo así, no se va de la noche a la mañana, es decir, sus consecuencias son permanentes. Yo digo que la muerte de un hijo no se le desea ni al peor enemigo, y bueno, con todo esto que comentaban de los tratados internacionales y bueno, también del reconocimiento de varias convenciones, me viene a la mente, bueno, que asimismo el Comité CEDAW menciona en un artículo que los refugios tienen que ser especializados y tienen que brindar ayuda y asistencia a las mujeres. Es decir, estos tienen que contar con deberes genéricos, es decir, ser cuidadosos para no causar daños a terceros. Asimismo, los médicos de ellos hay que entender muy bien que los médicos no tienen deberes de fines, sino de medios, pero bueno, también tienen deberes profesionales y esto es decir, cumplir con la expectativa que tiene un médico, es decir, por lo menos dar un trato correcto y, ojo, un diagnóstico oportuno. Y en este caso nunca se le dio un diagnóstico oportuno, ni mucho menos un trato correcto para que pudiera mejorar la niña de 3 años. Como bien dice la sentencia y también mencionaba Esperanza, aquí vemos un caso de negligencia del Estado por parte de sus servidores públicos. Como también bien decía Mayagüel, pues bueno, o sea, ¿qué tanto son responsables el gobierno o los médicos o las autoridades del albergue? Pues vaya, creo que existen responsabilidades conjuntas, tampoco se puede señalar con el dedo a solo una persona, pero sí en un conjunto de pues todas estas omisiones que se hicieron. Primero, pues de los médicos al no dar la debida atención médica, el debido diagnóstico. Posteriormente las autoridades del albergue, que pues también tenían conocimiento del brote de varicela que se dio en dicho albergue, pero pues su respuesta es como no podemos inyectar a las personas infectadas porque nos sale muy caro. Entonces, pues, híjole, ahí también entran en una responsabilidad. Y por otro lado, pues el gobierno de la Ciudad de México, yo me imagino aquí también parte de la responsabilidad del gobierno de, oye, pues ¿por qué no estás dándole las vacunas adecuadas para que traten su brote de varicela, no? Porque finalmente eso viene pues desde las cúpulas de tomas de decisiones un poco más altas. Entonces, pues desde ahí se tiene responsabilidad. Y pues bueno, ya que estabas mencionando lo de la CEDAW, Josué quería comentar algo sobre la perspectiva de género. Como podemos ver bien, esta sentencia se aplicó la perspectiva de género para analizar la indemnización por el daño moral, derivado de que en un primer momento en su casa esta mujer vivía violencia doméstica. Al vivir violencia doméstica, ella huye de ese lugar para acudir a un albergue. Ese albergue pues estaba infectado de varicela y al estar infectado de varicela la niña muere, ¿no? Entonces aquí vemos todo una línea de hechos que están relacionados, que si no hubiera pasado desde un principio lo de la violencia doméstica, que es ahí donde se empieza a aplicar la perspectiva de género, pues no hubiera sucedido el hecho final, que es la muerte de la hija. Entonces, pues, Josué, platícanos un poco de lo que pudiste ver sobre la perspectiva de género o las líneas generales sobre esto. Sí, claro. Pues vemos que México, siendo parte de esta convención, que es sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
en contra de las mujeres, las autoridades tienen la obligación, bueno, los operadores jurídicos tienen la obligación de emitir sus sentencias con una perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, vemos en este caso en concreto que es una mujer que viene huyendo de una violencia intrafamiliar que existe, entonces vemos que no hay un estado tiene un estado vulnerable, el cual el juzgador al emitir su sentencia tiene que valorar y allegarse de diversos elementos para poder poner en un nivel, en un plano de igualdad, y tomando todas estas violencias que vive la mujer, ¿no? Principalmente, también tiene que quitar todos los prejuicios que existen en el caso, estereotipos y cualquier otra disminución que haga ver que es culpa de la mujer el hecho de que haya muerto su hija. Entonces, los juzgadores tienen que tomar estos parámetros para emitir una sentencia lo más apegada a derecho y que no discrimine a las mujeres. También, bueno, actualmente ya existe un protocolo en el cual tienes que seguir como una especie de checklist para emitir tu sentencia, y una vez sobrepasado estos pasos, bueno, sobrepasado los parámetros, emites tu sentencia y bueno, y proteges a las mujeres de no revictimizarlas por situaciones de violencia. De hecho, cabe hacer mención que apenas a finales de noviembre, pues justo el Día Internacional contra la Violencia contra las mujeres, la Suprema Corte emitió el protocolo actualizado para juzgar con perspectiva de género, ya que el protocolo que bien menciona Josué fue emitido en 2013 y pues ya pasaron ciertos años después de eso, algunos aprendizajes y demás. Entonces apenas emitió este protocolo actualizado, se lo recomiendo muchísimo. Justo empieza con un capítulo de teoría del género que es muy interesante. Pero también lo que estás diciendo es súper importante, porque no me dejará mentir Pablo, que trae muy bien estudiados los antecedentes procesales, es que en la primera o segunda sentencia que se emitió, lo que pasó fue que quisieron darle un monto no muy grande, o sea, eran algunos miles de pesos, diciendo por un lado que la madre tenía la culpa de no darle los cuidados debidos a su hija. Entonces dijeron, como la madre también tiene la culpa de no cuidar a su hija, pues disminuimos esa indemnización. Entonces ya después la corte dice como, ¿de qué estás hablando? O sea, no puedes estar culpando a la mujer de la muerte de su hija cuando estaban en un albergue. En un albergue que era responsabilidad del Estado. Entonces, se me hace súper importante esta precisión que hace Josué. Creo que, Pablo, ahí quieres mencionar algo. Sí, claro, también hay un pronunciamiento sobre el ministro ponente, que en este caso es Arturo Saldívar, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, que justamente que los refugios tengan este espacio abierto y especializado para atención a la mujer es un empoderamiento propio que tiene que hacer el Estado para empoderar a la mujer. Y bueno, es muy interesante lo que mencionas. En la apelación se le da un monto de 150,000 pesos por daño moral. Y bueno, también se le matiza la culpa junto con los responsables, es decir, con los médicos, con el gobierno del Distrito Federal. Y bueno, no se utiliza ahí la perspectiva de género, que hay que entender que la perspectiva de género es una herramienta metodológica para identificar puntualmente los eventos socioculturales, y erradicarlos para que no esté en desventaja real una persona. Y ahí quisiera también precisar que es una obligación de las autoridades, de los operadores jurídicos y de las autoridades jurisdiccionales, aplicar la perspectiva de género para lo que estén haciendo, ¿no? Ya sea en una investigación, ya sea en una sentencia, ya sea en algún recurso.
Y esta no se tiene que pedir de oficio, no tiene que llegar reaquejosa, no tiene que llegar reactora a decir como, oye, pues juzga esto con perspectiva de género. No, o sea, es la responsabilidad de los servidores públicos aplicar la perspectiva de género a pues, las cuestiones que como que suenen extrañas y que tengan ahí una cuestión de género. No quisiera dejar pasar este tema sin preguntarle, obviamente, a las mujeres de este panel su opinión al respecto. Mayagüel, si quieres, empieza tú. Sí, pues justo, bueno, añadiendo lo que comentaban mis compañeros, justo también algo que hay que ver es como esta parte, ¿no? Que al principio se dijo, no, pues es que sí es su culpa porque es su mamá, pero justo la perspectiva de género lo que nos hace ver es por qué una mujer, o sea, porque le dijeron, oiga, es que en este albergue hay varicela, puede contagiarse. ¿Y qué es lo que llevó a esa mujer a decir, no, ¿saben qué? Prefiero arriesgarme a eso que seguir en mi casa con la persona que me violenta? O sea, ¿qué grado de violencia era lo que esa mujer estaba viviendo para preferir eso? O sea, salvaguardar su salud que estaba siendo afectada para no dejar de vivir esa violencia, ¿no? Y es lo que busca la perspectiva de género. A mí me parece muy correcto que ya se utilice porque justamente, bueno, en relativas cuentas, ¿no? Está escrita, pero muchas veces es algo que no se utiliza y es muy conocido. Sabemos de mujeres que van a denunciar a sus parejas y muchas veces las mismas autoridades les dicen como de, oiga, es que, pues perdónenlo, ¿no? Porque hay casos de gente famosa, gente no famosa, y les dicen, oiga, pues es que es su marido o es su papá de sus hijos, de sus hijas, no lo hagan, ¿no? Entonces, es mucho que sí está escrito, pero falta todavía que se ejecute, que las personas servidoras públicas realmente tengan una capacitación, porque también falta eso, o sea, sí lo puede decir, pero si tú no sabes cómo se hace, también no sabes cómo aplicarla. Y entonces porque es esta parte, o sea, mucha gente es como, por ejemplo, esta parte de, no es feminismo ni machismo, es gente buena contra gente mala, cosas por el estilo, y no es así. O sea, tienes que saber que las mujeres viven una situación diferente que un hombre. No va a ser nunca lo mismo, bueno, generalmente no va a ser la misma violencia que ve una mujer que a la que ve un hombre, y es este caso donde se ve. O sea, la mujer vive una situación de violencia muy diferente. Entonces, esas son las cuestiones que se tienen que ver, sobre todo en casos de violencia doméstica, porque tienes que saber, la mujer depende económicamente de su marido, la mujer tiene cierta educación, no tiene educación, la mujer, por ejemplo, fue robada, se casó porque la casaron a la fuerza, está ahí porque a sus hijos les pegan, a sus hijos, a sus hijas las maltratan y ella tiene que quedarse ahí. O sea, son muchos factores que hay que analizar justamente para evitar seguir violentando a esta mujer, a estas mujeres que denuncian y poder efectuar una sentencia que sea lo más acorde a sus derechos y lo más acorde a lo que ellas necesitan y requieran. Súper importante lo que estás diciendo. De hecho, en algún momento de mi vida donde tuve que ir a algún ministerio público, no por un tema mío, sino yo en representación, es curioso cómo no puedes denunciar por otro tipo de violencia que no sea la física, porque no están capacitados para entender que hay otro tipo de violencia. O sea, si no te ven con el moretón, con el brazo roto, con el rasguño, y dices, es que me está violentando de forma psicológica, es que me está violentando de forma económica, no saben qué es ese tipo de violencia. O sea, para ellos, para los operadores, por ejemplo, de los ministerios públicos, a veces mucho se limita a entender que solamente hay violencia física y si no tienes el ojo morado, pues entonces no te está violentando. Entonces, para eso también funciona este tipo de protocolo. Aunque el protocolo va más para juzgadores, también lo pueden aplicar las personas que son titulares o trabajan en algún ministerio público, porque es súper, súper importante también todo esto que dices tú, Mayagüel. Ahorita vamos a seguir con la participación de Esperanza sobre este tema de género, pero no quisiera limitar tu participación en el tiempo porque ya estamos terminando este segundo bloque. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con tu participación de género para el tercer bloque? ¿Vale? Sí, perfecto y lo más correcto. Perfecto. Gracias. Entonces, pues estamos terminando este segundo bloque. Hay temas todavía muy interesantes que debemos de seguir compartiendo, analizando, comentando. Entonces, aquí estamos, no se vayan. Yo soy Jimena Jiménez, regresamos. Regresamos a este tercer y último bloque de este programa de Derecho a Disentir. Estamos tocando un tema sumamente interesante y para no comerme más el tiempo de los participantes, Esperanza, estamos hablando del tema de género y me encantaría saber tu opinión. Bueno, coincido con varios puntos que ambas hayan mencionado, pero también me parece de suma relevancia hacer referencia a las diferentes teorías de causalidad
que presenta la doctrina y que evidentemente en México se siguen aplicando. Algunas de las más controversiales o que han tenido más trascendencia son las que presenta el maestro Pavón Vasconcelos, un penalista mexicano muy reconocido, que prácticamente presenta dos tipos de teorías: las generalizadoras, es decir, que abarcan todo, muy amplias, ¿no? Y las que individualizan el caso. En este caso, pues lamentablemente se está aplicando una que hace referencia a que hay que regresar hasta la última causa para realmente determinar la responsabilidad de quién fue el culpable. Entonces, prácticamente los juzgadores, cuando le dicen a la señora, es que fue su culpa porque no atendió debidamente a su hija, sabiendo que estaba en una condición de violencia de género y sabiendo que evidentemente la señora no podía estar en el ejercicio pleno de sus facultades, por ejemplo, el estrés y la ansiedad sí inhiben este ejercicio mental, pues evidentemente no están aplicando ni siquiera la perspectiva de género y sí están aplicando una teoría de la adecuación que no tiene mucho que ver, ¿no? Y respecto a la justa indemnización, sí me gustaría aclarar que justamente sí se tuvo que haber considerado desde un inicio la situación de la señora, que no era simplemente un capricho el haberse salido de su casa, que realmente sí estaba siendo vulnerada su vida y la de sus hijos. Entonces, pues sí hay diferentes factores a considerar, ¿no? Algunos de ellos son respecto a la víctima y otros respecto a los sujetos responsables, es decir, el gobierno de la Ciudad de México e incluso los servidores públicos, los médicos que estuvieron atendiendo a los pequeños, ¿no? No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más. El tema de la justa indemnización y por qué esto es importante. Creo que ahí, no sé si Josué o Pablo querían agregar algo. Ok, Pablo. Sí. Bueno, hay que tomar en cuenta que la justa indemnización tiene dos cosas elementales, que es la reparación integral del daño y la individualización de la condena. Y bueno, su objetivo, para no redundar más, es redignificar a la víctima y rehabilitar a las personas. He ahí mi crítica hacia los daños punitivos que hace mención la sentencia, que bueno, abordaré en un rato más. Bueno, porque México, su finalidad es de un carácter resarcitorio, mientras que el de Estados Unidos es preventivo punitivo. Josué, Bueno, yo adelante. un poco lo que comenta mi compañero, también sobre la justa indemnización, tiene que repararse el menoscabo de los derechos que sufrió, en este caso, la madre, y no solo de manera pecuniaria, sino también puede ser de manera preventiva para evitar que este tipo de situaciones se den. Si bien tiene derecho a que se le pague por toda esta violencia que el propio Estado también ejerció sobre ella, también debe de garantizar que no se vuelva a repetir esta situación en otras personas. Entonces, también debe de haber una reparación, no, tanto pecuniaria como no pecuniaria. Una doctrina muy avanzada en el sistema interamericano de los derechos humanos. En México ahí va, apenitas. Pero sí, como bien mencionan, la reparación integral no solamente se queda en dinero, o sea, eso solamente es una medida resarcitoria, ¿no? Pero también hay otras medidas, como las que bien comentas, Josué, las garantías de no repetición, que pues puedan capacitar a sus servidores públicos para que no vuelvan a llevar a cabo esta negligencia, por un lado, o también incluso hay aquellas medidas que dignifican a la víctima. Por ejemplo, bueno, aquí no aplicaría, pero sucede en muchos otros casos donde mueren personas, entonces pues les hacen una estatua, les hacen un parque, les hacen una calle, y pues todas estas medidas son de reparación integral del daño, en efecto. A ver, Esperanza, cuéntanos un poco más sobre lo que sabes de la justa indemnización o algo más que quieras opinar, comentar. Claro, respecto al punto de la responsabilidad que debe de ejercer el Estado para lograr una justa indemnización, se tiene que considerar qué tan agravado o atenuado está el caso, partiendo, es decir, desde la función o conducta del Estado, y finalmente revisar la capacidad económica del Estado como sujeto obligado a cubrir dicha indemnización, al cual ya sabemos ahorita que pues, está sobrado de recursos para lograr una justa indemnización. En este sentido, hay dos factores a considerar. Por una parte están los factores respecto a la víctima, es decir, el aspecto cualitativo del daño moral en estricto sentido, que refiere a tres cuestiones principalmente, es decir, en primera, el tipo de derecho
o bien jurídico lesionado, la existencia del daño como segundo punto, finalmente la gravedad del daño, y también está la cuestión del aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño moral, que también se deben de juzgar diferentes cuestiones como los gastos derivados a raíz de este daño moral y los gastos que se van a hacer en un futuro. Respecto a los factores a ponderar respecto a los sujetos responsables, es decir, los médicos que estuvieron atendiendo o al gobierno, se tienen que considerar principalmente 4 cuestiones, es decir, la naturaleza de la relación jurídica en el marco en el que tuvo lugar el hecho ilícito, el grado de responsabilidad de cada uno de los sujetos, la capacidad económica de cada uno y finalmente la finalidad y el objetivo de la indemnización. Entonces, en esta cuestión sí es importante, por ejemplo, recalcar que en el aspecto cualitativo sí hay amparos directos ya relacionados con la cuestión de la afectación psicoemocional que sufrió la señora al ser, vaya, su única hija. Pues no me imagino estar en esa situación, ¿no? De hecho, son todos estos factores que se tienen que considerar para una justa indemnización, entre los que tú ya bien mencionabas, y creo que fue Josué o Pablo, también todos estos gastos de atención psicológica también se cubren en esta justa indemnización, en efecto. Pero lamentablemente nos quedan pocos minutos. Me encantaría dar inicio a las conclusiones. Voy dándoles la palabra, tal cual los tengo en la pantalla. Entonces, Mayagüel, dinos tus conclusiones sobre este caso. Pues bueno, así de rápido. Me gusta este caso, me gustó mucho, me parece que fue una sentencia correcta y lo que me agrada es que en realidad sí se haya visto desde una perspectiva de género, que no se haya quedado, por ejemplo, en la primera parte donde dijeron, ¿saben qué? Es la culpa también de la mamá porque no cuidó bien a su hija. Entonces, o sea, que no, que dijeron, ¿saben qué? Esto no está bien, hay que seguir hasta el final y hay que justamente, pues, indemnizar la situación. Y pues nada más quedaría que también, justamente como comentaban mis compañeros hace rato, que no volviera a repetirse, que vieran lo que pasó y decir, ¿saben qué? Vamos a ver qué fue lo que pasó, vamos a ver qué onda con las personas médicas que tenemos para que no vuelva a pasar esta situación. En efecto. Gracias, Mayagüel, por tus muy oportunas participaciones. Josué, tus conclusiones. Sí, muchas gracias. Considero que fue una sentencia pues muy relevante. Lamentablemente la madre sufrió todo un calvario para obtener justicia. Sin embargo, creo que este tipo de sentencias que se discutan y se debatan es fundamental tanto para el Estado y para las autoridades para garantizar que no vuelvan a repetirse este tipo de acontecimientos. Y pues bueno, fue muy enriquecedor el debate y pues nada más. Perfecto, muchísimas gracias, Josué. Esperanza, es tu turno para tus conclusiones. Bueno, en primera yo agradezco la iniciativa de estos programas que nos invitan a los jóvenes a participar y a dialogar, pero sobre todo a disentir, como dice el nombre del programa, sobre sentencias que a la fecha nos van a determinar diferentes cuestiones en nuestra vida cotidiana, sobre todo a nosotras, las mujeres, en caso de que suframos violencia intrafamiliar. Considero que al final del día fue una sentencia con una indemnización correcta. Me parece que al final se entregaron cerca de 200 millones de pesos. Entonces, sé que esta cantidad jamás va a traer de vuelta a la hija o al menos llenar ese vacío que dejó, pero al menos sí va a intentar, en cierta medida, mejorar la condición de vida de la mujer, ¿no? Que estuvo sufriendo este calvario, como ya mencionaron. Muchísimas gracias, Esperanza. Pablo, tus conclusiones. Para concluir, me gustó la sentencia. Lamentablemente no hubo tantos argumentos objetivos para decir por qué se pasó de 15 a 20 millones la cantidad. Bueno, también no se tocó los gastos de vengados y por devengar. No obstante ello, yo pensé que iba a ser una sentencia que iba a hablar más sobre los derechos punitivos y bueno, iba a abordar esto como responsabilidad del Estado también, aplicar los daños punitivos al Estado hubiera estado bien, ya que para mí las garantías de no repetición que adoptó la Corte Interamericana por el caso Polonia contra Alemania en 1928 no son tan satisfactorios para resarcir un daño tan grande, por ejemplo, en una desaparición forzada. ¿Por qué no aplicarle los daños punitivos al Estado? Eso sería una cuestión y se tiene que pulir y bueno, es una doctrina que está en pañales y tenemos que sofisticar. Nada más me gustaría ahí también agregar que justo, no sé si recuerden, pero también está la sentencia del Mayan Palace, donde se habla sobre el daño moral,
donde pues una persona muere en las instalaciones del Mayan Palace, ahí se aplican daño moral y pues ahí pusieron la cantidad de daño moral solamente 10 millones más, o sea, en lugar de 20, como fue aquí, allá fueron 30 millones. Entonces, pues está interesante justo esto que dices y lo que dijeron todos, en efecto. Ya se terminó este programa, a mí solamente me queda decir que me dio mucho gusto tenerlos y tenerlas en este set, por lo menos de manera virtual, en esta nueva realidad donde el futuro nos ha alcanzado, que se siente un poco extraño, pero pues bueno, así va a tener que hacer por lo menos de ahora en adelante. Y pues me da mucho gusto por lo menos ver y escucharlos virtualmente. Hemos terminado con este programa de Derecho a Disentir, donde hablamos sobre la justa indemnización por daño moral de un tema que surgió por violencia doméstica. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir, nos vemos a la próxima.